Estamos con el diputado Diego Bossio, lo presentamos así. Buenas noches, Diego, ¿cómo va? Muy bien, gracias por invitarme. Por favor, gracias por venir. Parte de la convocatoria de ayer eran los líderes de la oposición, la convocatoria que hizo el presidente de la Nación, y vos fuiste invitado, bueno, como líder del bloque justicialista y uno de los que negocia con el gobierno los términos económicos. ¿Cómo viste la convocatoria en términos políticos? ¿Qué te pareció? Nosotros veníamos reclamando de alguna manera una metodología para discutir temas que hay que discutir en la Argentina. La búsqueda de consensos básicos o de acuerdos nacionales o de acuerdos que independientemente del color partidario o el color político hay que hacer en la Argentina. Yo en una conferencia reciente en IDEA decía, hay dos posturas, los que no quieren transformar nada, los que no quieren reformar nada, que tienen una postura absolutamente conservadora y que creen que el pasado estuvo todo bien, o los que creemos, y en eso me incluyo con un gran grupo de dirigentes del justicialismo y de nuestro bloque y gobernadores, que en la Argentina hay que hacer reformas. La Argentina requiere una serie de reformas normativas, legislativas, fundamentalmente en materia tributaria y en otras materias institucionales y demás, para que se pueda encaminar hacia un modelo de desarrollo. Con lo cual hay dos definiciones en ese sentido. La primera es, estamos dispuestos a trabajar, celebramos la convocatoria, y la segunda, que entendemos por el diálogo con la sociedad, con las pymes, con los grandes empresarios, con los pequeños empresarios, con los trabajadores, que Argentina tiene que encarar una serie de reformas pensando en cómo se puede vivir mejor, cómo el trabajador tiene más derechos, mejor salario, pero también es más competitivo, cómo el Estado tiene prudencia fiscal, bueno, todas las O sea, cosas Diego, que... en ese sentido ustedes van a estar alineados discutiendo en las comisiones y tal vez apoyando con el voto las reformas que plantea el gobierno. Ayer hubo una serie de reformas por parte del presidente Macri planteadas en términos generales y con mucho sentido común. Que la Argentina tenga prudencia fiscal y equilibrio fiscal me parece que es algo que todos queremos, independientemente si sos radical, del PRO o peronista. De hecho, el primer gobierno de Kirchner fue un gobierno con prudencia y responsabilidad fiscal y con superávit fiscal. Lo mismo en materia inflacionaria, que la inflación es un problema para la Argentina, para el acceso al crédito, que desvirtúa, evidentemente es algo que tenemos que combatir y combatir muy fuerte y tomar decisiones para que la inflación realmente desterrarla de la Argentina y que por muchos años no tengamos inflación. Las cuestiones institucionales, yo escribí un libro cuando era director ejecutivo de ANSES, que el título era Inclusión versus privilegios, con lo cual era música para nuestros oídos cuando el presidente decía vamos a ir contra aquellas jubilaciones de privilegios. De hecho, debe estar en la biblioteca de ANSES, lo busca y están los regímenes que son de privilegio que realmente no ayudan a una convivencia pacífica en la Argentina y tiene que haber una discusión clara en ese sentido. Entonces, si vos me preguntás, los lineamientos generales hubo mucho sentido común, esto lo hemos hablado con los gobernadores, ahora hay que ver los instrumentos. Esto no puede significar, porque muchas veces nos ha pasado, de que uno está de acuerdo en términos generales, pero no necesariamente en la letra chica o en los instrumentos de cada una de las decisiones. Vos hablabas recién del tema jubilatorio. El presidente Macri habló específicamente de las jubilaciones. Veamos, por ejemplo, una frase en la que hablaba de cuál va a ser el futuro de las jubilaciones. El sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. No debería haber jubilaciones de privilegio, dijo el presidente, pero me preocupa la palabra no es sustentable. Vos fuiste directivo del ANSES, conocés los números del ANSES por dentro. ¿No es sustentable? El sistema de seguridad social en la Argentina viene asociado, viene con un correlato con el sistema económico. Si no hay generación de empleo, si no hay formalidad en el empleo, si la ecuación entre jubilados y activos y trabajadores formales no da un salto, evidentemente los sistemas de seguridad social están sometidos permanentemente a una presión fiscal, a otros tributos. Recordemos que el sistema previsional argentino es 55% aportes y contribuciones y el resto impuestos. O sea, es un sistema asistido, mixto asistido. En ese sentido, creemos que es necesario aumentar la cantidad de aportes y contribuciones sobre la base de que más personas trabajen. Entonces, la sustentabilidad de un sistema de seguridad social
como el argentino, que no es sobre la base del ahorro individual, de capitalización individual, sino es lo que yo recaudo hoy, pago las jubilaciones de hoy, requiere de mucha generación de trabajo y de trabajo formal. ¿La Argentina tiene tela para cortar? Sí. 1 de cada 3 laburantes no están formalizados, con lo cual me parece que ese es el foco de la sustentabilidad que nosotros tenemos que, como argentinos, tener prioridad. La otra parte, la de la discusión de los privilegios, y bueno, es una discusión que creo que ya dije, hice mención, hay jubilaciones exorbitantes en la Argentina que responden a leyes o a regímenes o a leyes pasadas que evidentemente tenemos que dar la discusión. El sistema jubilatorio de los jueces, el sistema jubilatorio del servicio exterior, no son en volumen lo que van a cambiar la ecuación fiscal en la Argentina, pero son muy importantes de lo simbólico. Los privilegios no pueden ser, no pueden continuar si vos no tenés un sistema que es mucho más amplio y mucho más equitativo. Y en eso me parece que hay una discusión interesante para dar. Ahora, ¿vos crees que, digo, todavía no se conoce el texto, pero hay algunas intenciones y ha corrido incluso en los medios la posibilidad de que se suba la edad jubilatoria? No sabemos si va a ser compulsivo o opcional. Acá el titular del ANSES en este programa dijo, yo creo que hay que hacerlo, pero darle la opción a aquellos que quieren seguir trabajando y aportando de poder hacerlo. ¿Vos apoyarías esa iniciativa en el Congreso? La Argentina todavía tiene un bono demográfico. ¿Qué significa esto? Los que estamos en la seguridad social o los que estuvimos en algún momento en la seguridad social, todavía es una sociedad joven. Todavía es una sociedad que la cantidad de jóvenes que tiene, la tasa de dependencia es baja. Nosotros habíamos hecho un estudio y entendemos que todavía hay margen para que la Argentina siga teniendo las edades jubilatorias. No hablemos de los regímenes de privilegios, en términos generales. Y vuelvo a repetir, el problema que tiene el sistema de seguridad social no es en términos de edad jubilatoria. Sería una ventana que resolvería una situación por un tiempo determinado, pero no de manera sustentable. Y la verdad es que no creemos que sea conveniente hoy discutir la edad jubilatoria. Sí creo que es importante, como te digo con coherencia eso, como te digo con coherencia que hay que discutir una reforma tributaria en la Argentina, sí creo que hay que poner todo el foco en cómo lograr que esos 5 millones de trabajadores argentinos que hoy no están formalizados, que quizás se levantan a la mañana y vuelven a la noche a su casa, que no tienen leyes laborales, que no están bajo un contrato laboral, que tampoco aportan ni contribuyen ni a un régimen provincial, ni a una caja profesional, ni al ANSES, puedan estar en gran parte incorporados en el sistema. Ahí salen de discusión las cuestiones estructurales que tienen que ver con la edad y otras cuestiones que se están planteando. Por eso yo creo que hay cuestiones de urgencia que tienen que ver con alguna cuestión fiscal por parte del gobierno y que evidentemente la cuestión fiscal no se puede resolver a costa de los jubilados actuales y los temas más estratégicos que me parece que requieren una madurez de los tiempos parlamentarios y que estamos dispuestos a discutirlos. Lo de opcional es relativo porque también es una cuestión opcional. Es cierto que podría mejorarse la ley de contrato de trabajo, pero hoy es relativo. Ahí hay un punto central que es la fórmula de ajuste de las jubilaciones. Se viene hablando de que se quiere cambiar de la fórmula mixta, que hoy tiene recaudación, ingresos y una serie de elementos, a un ajuste por inflación. Siendo que es una de las cosas que ha funcionado bien del sistema jubilatorio argentino, ¿vos estarías de acuerdo en este tipo de modificación? ¿Cómo nace la fórmula? Nace por un reclamo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2006, en donde le reclama al Congreso y al Poder Ejecutivo una movilidad para las jubilaciones. Se discute en el año 2008, una discusión muy profunda en el Congreso de la Nación, en donde decían que la fórmula que había propuesto el Poder Ejecutivo era una fórmula mala, que los jubilados iban a perder poder adquisitivo. Se reglamenta y se pone en marzo del 2009 por primera vez en funcionamiento. La fórmula fue ganando credibilidad. Fue buena para el jubilado, porque cuando uno compara la inflación, no hablemos de la oficial, sino de la inflación de la CTA, de la Ciudad de Buenos Aires, la de San Luis, para tomar un criterio distinto, uno lo que está viendo es que en el periodo del 2009 al 2017 la fórmula de movilidad fue buena para el jubilado. Hubo 3 casos en el 2010 en donde perdió un poquitito con respecto a la inflación real. En el 2014, ¿te acordás con la devaluación y la posterior de inflación? Y en el 2016. No sé en el 2017 cómo va a terminar esa ecuación. Pero en líneas generales, la ley de movilidad fue adoptada por la sociedad, resolvió un problema jurídico, responde a la inflación vía el aumento salarial, pero también a los crecimientos de la economía, y le dio certeza al jubilado y le dio posibilidad de aumento de la jubilación por encima de la inflación. Yo no conozco el proyecto de ley, quisiera ser prudente a la hora de discutirlo. Ahora bien,
Si el número es, si la movilidad viene a cambiar y resolver un problema fiscal y una reducción de recursos o de derogaciones por parte del ANSES, me parece que estaríamos perjudicando a millones de jubilados. Y en ese sentido, y esto es una opinión estrictamente personal, no lo hablé con los gobernadores, quizás tienen una opinión distinta, o quizás en el marco de acuerdos parlamentarios o consensos parlamentarios se busque una salida distinta, a nivel personal yo le diría que no voy a votar nada que perjudique o empobrezca a los jubilados, bajo ningún punto de vista, ¿no? Digo, el 10 de diciembre... Apliqué 14 veces la fórmula y la aplicamos bien, con lo cual quiero ser coherente en ese sentido. En poco más de un mes ingresan los legisladores nuevos al Congreso de la última elección, de la de hace 2 semanas, entre ellos, bueno, Cristina Kirchner y el bloque de diputados que ha sido electo con ella. ¿Qué impacto va a tener eso dentro del equilibrio de los distintos peronismos en el Congreso? ¿Cómo te imaginás que va a evolucionar el bloque justicialista que vos Nosotros presidís? estamos trabajando fuerte con los gobernadores. Creemos que los gobernadores tienen que ser claves en el proceso de rearmado del peronismo, de modernización del peronismo, con un programa claro de qué tipo de país queremos, con un capitalismo moderno, con un capitalismo competitivo, que apuesta a la competitividad de los sectores claves de la Argentina, que tenga una visión del mundo, que tenga una visión de unidad nacional y defensa de los sectores que históricamente el peronismo ha defendido, básicamente el trabajador, las industrias que son fuertes en ese sentido, una alianza con el mundo del trabajo. Y lo que estamos hablando con los dirigentes, tanto los gobernadores como el sindicalismo, es que ellos sean protagonistas de este proceso político y que ese protagonismo tenga su reflejo y su correlato tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. ¿Imaginás Y en un eso estamos líder, trabajando en ese sentido. en todas estas personas que estás mencionando, gobernadores, Sí. bueno, ya militantes y demás? ¿Imaginás un líder del Yo creo que tiene que peronismo? haber un trasvasamiento generacional y independientemente de los resultados concretos en esta elección, yo creo que hay dirigentes jóvenes que empiezan a mostrar que están en condiciones, incluso aún habiendo tenido no buenos resultados electorales, tienen la posibilidad de presentar a la sociedad propuestas nuevas. Gobernadores, UNIAC, Juan Manuel Urtubey, el resto de los gobernadores jóvenes que están presentando propuestas claras en ese sentido y que quieren ser la cara de la renovación. Miguel Pichetto está cumpliendo un rol central desde el punto de vista parlamentario. Sergio Massa es alguien que quiere apostar a la reconstrucción y modernización del peronismo. Me parece que por ahí, y seguramente hay intendentes jóvenes, hay legisladores jóvenes, que tenemos ese eje, tener un programa, respetar la territorialidad y fundamentalmente y construyendo un liderazgo pensando en la elección del 2019 y las elecciones próximas, ¿no? ¿Se acordaron con Massa la incorporación del bloque de los No. diputados de él al bloque justicialista? Hablamos mucho de los valores y hablamos mucho de una agenda de temas que entendemos que son centrales para todos. Ojalá podamos, esa agenda que compartimos y que el año pasado sobre todo trabajamos en manera conjunta, yo fundamentalmente tanto con Sergio, pero fundamentalmente con Marco Lavagna, podamos plasmarla en una acción parlamentaria. La verdad, estamos primero viendo en qué coincidimos y cuál es la agenda, pero no solo con ellos, también con los diputados de Misiones, de Córdoba, de Chubut, de otros ámbitos en donde, bueno, ¿cuál es la agenda? La agenda federal, que los recursos no solo vayan a la capital federal, sino vayan al conjunto de los argentinos. Defender cuestiones que son esenciales para el peronismo y que, bueno, que me parece que sobre la base de la agenda después es mucho más fácil interactuar. ¿Y en el Congreso va a haber alguna alianza con Cristina o va a quedar aislada? Yo soy diputado, así que... Bueno, pero el bloque de diputados Claro. que preside hoy Recalde, ¿va a responder a ella o Nosotros- se va a partir? No sé, la verdad que me parece que es una pregunta que hay que hacérsela a los diputados de Unión Ciudadana o Frente para la Victoria. Nosotros somos bloque justicialista, la mayoría de los dirigentes que van a venir a nuestro bloque han formado parte de listas que han tenido como columna vertebral el Partido Justicialista, tiene una fuerte impronta en los gobernadores y me parece que ese es el punto que estamos trabajando. Hay dos decisiones en el Congreso, o oponerse, o ser una oposición de Estado, en donde las cosas que están bien estamos dispuestos a discutirlas, en las cosas que entendemos que hay que poner límites o mejorarlas, estamos dispuestos a poner nuestras propuestas sobre la mesa. Vengo de una reunión con ministros del CFI, de las provincias en el CFI y la verdad que hay capacidades técnicas en todas las provincias para poder tener un planteo serio con respecto a los temas fiscales, presupuestarios. Me parece que todo ese valor hay que ponerlo sobre la mesa y hay que arremangarse. Hay otros que dicen es más fácil tirar piedras, decir que no, poner palos en la rueda. Nosotros queremos
discutir los temas que hay que discutir en la Argentina. Esa es la impronta de los gobernadores, ese es el mandato que nos han dado, garantizar la gobernabilidad en sus provincias, encontrar recursos para poder hacer obras, para poder trabajar y dar respuesta a la sociedad. Y en eso nosotros vamos a trabajar seriamente. Y en las cosas que evidentemente forman parte de cuestiones que afectan derechos de quienes nosotros entendemos representar, a los trabajadores, a los jubilados, claramente pondremos un límite, que es lo que venimos hablando. Diego, muchísimas gracias por esta Gracias charla. a vos, Marcelo, muchas gracias. Seguimos con la letra chica.